en lo que arrancamos, nada más recordarles que nos faltó concluir el foro que tuvimos sobre el por qué, para qué la historiografía, así que los que gustan participar más adelante vayan preparando por ahí sus ideas, ¿no? Lo que quieran decir, haciendo fila para el micrófono. Mientras vamos a dar un minuto más para arrancar los trabajos de esta segunda clase. Bueno, bienvenidos, bienvenidas otra vez. El día de hoy vamos a tocar algunos puntos. Espero todos estemos viendo bien la pantalla, donde están planteados algunos puntos que vamos a comentar un servidor y ustedes sobre este primer acercamiento, vamos a llamarlo así, a lo que tiene que ver con la historiografía mexicana y regional. Ya agradezco que me hayan dicho que ya tomaron el curso de historiografía general y sobre todo teoría de la historia, entonces eso me tranquiliza más y me permite avanzar en algunos conceptos que en lo particular yo hace mucho que no los toco. Teoría de la historia nunca he impartido ese curso, sí he leído un poco sobre el tema, pero lecturas que tenían que ver allá con hace varios años, pero creo que para verlo o para analizar lo que es la historiografía mexicana, pues más o menos tenemos ahí algunos elementos que creo en el punto 3 vamos a ir aclarando, ¿no? Bueno, el tiempo nos traicionó la clase pasada y creo que, como dicen los escritores, quedaron algunas cosas en el tintero, ¿no? Por ahí. Vamos entonces a terminar, pudiéramos ahí tener dos pares de intervenciones o lo que ustedes manden para luego pasar al punto número 3, así que dejo el micrófono abierto para que alguien pida la palabra y sigamos trabajando sobre el video que vimos del historiador mexicano Villalpando, que creo que les interesó. La verdad es de lo más claro y más sencillo que he visto en el YouTube, en la televisión, porque luego otros trabajos sobre historiografía están algo pesados, algo complejos en su expresión. Luego a veces los historiadores no estamos preparados para los medios electrónicos, ¿no? Creemos que estamos en el aula con alumnos que entienden todo lo que decimos, pero en fin, vamos a comentar este video que en lo particular sí me gustó y además es expresado por un historiador con cierto prestigio, con cierta fama, así que adelante. ¿Qué más podemos decir sobre lo que ahí se vertió? Lo de la objetividad, lo de
la ética me pareció interesante, y sobre todo no se les olvide, los que estudiamos historia estamos condenados, en el buen sentido de la palabra, a leer mucho, ¿no? A estar leyendo, a estar actualizándonos, a estar metidos en los textos, los documentos, y no se nos olvide la escritura. O sea, no solamente tenemos que ir a los archivos, tenemos que hacer resúmenes, síntesis, sino también ir a congresos, discutir, debatir y sobre todo dar a conocer nuestros resultados como libro electrónico, no sé, diferentes, llevarlo a los medios, ¿no? Entonces, eso es la materia prima de la historiografía. Entonces, no sé, algún comentario por ahí que empecemos. Algo que creo que es curioso de la historia en general es, y esto es quizá un poco más propio de teoría de la historia, pero es que la historia nunca deja de ser completamente objetiva ni completamente ficción. Es decir, la historia puede buscar ser objetiva y puede tenerse como propósito ser lo más objetiva posible, pero siempre va a tener alguno que otro elemento que digamos que no es del todo correcto, del todo acertado, o que es más bien incluso ficticio que real. Por lo que, pues, uno puede, yo creo que uno tiene que ser consciente de qué historia quiere crear, si quiere hacer la historia más objetiva posible o si quiere hacer más bien una especie de novela histórica, pero el punto es, al empezar uno a escribir, que esté bien decidido a qué es lo que quiere lograr. Claro. Es un tema pesado, ¿no? Duro. Es un poco como si nos vamos a la estética o nos vamos al arte y decimos lo bonito y lo feo. Y decimos, no, es que este es poco bonito o es mucho feo, ¿no? Yo creo que la objetividad es o no es, ¿verdad? Creo que el autor pues tendrá sus argumentos para plantear, pero todos los historiadores allá de los años 70, y que yo más o menos fue cuando yo me inicié como estudiante, era sagrado, era obligatorio pensar, primero, fíjense bien, que la historia es una ciencia. ¿Quién sabe qué estaríamos pensando de qué es ciencia? Hay cualquier cantidad de definiciones, ¿verdad? Luego, justamente era una ciencia porque era un conjunto de conocimientos que eran objetivos. Y ahí hay un montón de ideas sobre qué es la objetividad. Yo, eso a mí me encantaba hace 20, 30 años enfrascarme en esas discusiones. Hoy me sigue gustando, pero trato de con mi poca experiencia, resolver de una manera, vamos a decir, cómoda, no acomodaticia, cómoda, ¿verdad? Ese tipo de discusiones. Y yo creo que la objetividad está relacionada con el concepto de verdad, ¿no? Entonces, la verdad uno se va acercando, uno la va adaptando en la medida que tenga la metodología, el conocimiento, las herramientas, las fuentes. Yo creo que ahí pudiera uno, si no conformarse, sí estar consciente de que se va logrando esto que pudiéramos entender por objetividad. Subrayo, es un punto de vista personal, ¿verdad? La idea aquí es que intercambiemos ideas, de que todos tengamos el mismo valor conceptual como pensadores, como gente del mundo intelectual. Creo que yo por ahí no me quebraría mucho la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, ustedes están jóvenes y tienen derecho a ser más ambiciosos, ¿no? En su afán intelectual de conocimientos, pero es que bueno que destacó este punto. La objetividad siempre ha sido, yo creo que en los últimos 100 años, un punto que se le ha, una espinita clavada, ¿no? Que tienen los historiadores y el conocimiento histórico, y que se trató un poco de definir allá por 1870, 80, con la corriente esta llamada el positivismo, que luego va a dar lugar también al historicismo, cosas que ustedes ya han visto en otras materias, sobre todo en teoría de la historia, y que bueno, muy, muy, muy acertada su inquietud, y pues no sé los demás compañeros que opinen, ¿no? Adelante.
Adelante, compañeros, estamos con el foro. Vamos a oír un par de comentarios más. No dejen solo a su compañero, todos estamos aquí para aprender, para comentar. Pues saquémosle provecho a esto que nos queda todavía. Ya no nos vemos, ya no dialogamos en persona, ya solo nos escuchamos. Bueno, mientras inventan los hologramas, ¿verdad? No pongan en duda que al rato ya ni siquiera vamos a poder hablar en tiempo. Entonces, luego nos lamentamos, ¿verdad? De lamentarse. ¿Algún comentario más? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ah, muy bien. Es muy útil encontrar, aprender o estudiar lo que es la historiografía y pues, lo que esta misma estudia, que es la historia, porque nos da nuevas perspectivas de cómo poder abordar la historia, cómo se ha abordado antes, y de esta manera poder entender más o menos qué era lo que pensaban, qué era lo que buscaban las personas en aquellos tiempos, ya sea bueno, pues los historiadores, las personas que escribían la historia. Y no sé, en la materia de historiografía del semestre pasado vimos varias corrientes, varios enfoques, algunas en donde se enaltecía a la nación, se enaltecía al hombre, a la ciencia, y después como que se empezó a ir para abajo, en donde se fue destruyendo todas estas ideas y se empezó a cuestionar todo, al punto en el que no sé, parecía ser que tanto cuestionamiento empezaba a afectar a la ciencia, si se le quiere decir así, de la historia. Pero bueno, con el profesor Morado también encontramos que tenía ciertas ventajas también, digamos, esta parte de la pues posmodernidad y tanto cuestionar, porque nos permitía replantearnos el trabajo que estábamos haciendo y pues hacernos esta autocrítica, que es de la que se encarga, creo yo, la historiografía. Sí. Yo destacaría dos cosas de lo que usted ha dicho. En primer lugar, lo felicito por tener esa visión tan práctica, ¿no?, de la historiografía. La historiografía nos permite ver, pues, qué se ha hecho, cómo se ha abordado un tema, cómo lo han trabajado, o de plano, cuáles son los abismos o los desiertos, ¿no?, historiográficos en algún tema. Yo creo que vamos a decir, es una utilidad que tiene la historiografía. Y lo otro es muy cierto. Si la historiografía es un conjunto de conocimientos que son confeccionados, cocidos, redactados, elaborados por un sujeto cognoscente que se llama historiador, pues el historiador, acuérdense, no vive en una burbuja, ¿verdad? No vive aislado de los procesos humanos, sociales, políticos, sino que él también es un ser de carne y hueso, ¿verdad? Piensa, tiene inclinaciones, tiene pasiones, tiene intereses. Entonces yo creo, por eso también la historia ha tenido sus vaivenes, ¿no? Ha tenido épocas de auge, de jauja, como se dice, pero también ha tenido sus momentos críticos. Yo creo que ahí la historia, los historiadores, pues no siempre han vivido en la mejor manera. En ocasiones la historia es muy atraída, muy soslayada. En otras ocasiones la historia es exageradamente perseguida. De ahí que los historiadores más críticos, que se parecen mucho a los que vamos a ver en las próximas clases, eran historiadores que la historia no solamente era un relato, era un quehacer cultural, académico, sino era un arma ideológica. Entonces, cuando uno habla de historiografía, historiadores, casi la mayoría de los que estudiamos historia no podemos dejar de pensar en la escuela de los anales, ¿no?, que, como sabemos, los fundadores, los primeros, por ahí,
encausadores es gente que tenía un conflicto fuerte, política, incluso militarmente, sobre todo con la persecución de los, vamos a llamarle los nazis, contra el fascismo. Entonces yo creo que la historia ha vivido todos esos procesos. Lo que vamos nosotros a comenzar a ver es justamente cómo surgen los pensadores, los historiadores en un momento de enfrascamiento como es la guerra de independencia o el proceso de independencia, que es más o menos desde 1808 hasta 1821, 1825. Adelante, Emerson. Gracias, maestro. Me estaba acordando ahorita de algo que cuando nosotros estuvimos ahí en el curso de historiografía general, llegamos a comentar las primeras clases y que también tenía que ver con este tema, que bueno, estábamos recién abriendo el curso y estábamos, pues sí, tomando en cuenta más o menos en qué consistía la historiografía. Y una de las primeras cosas que vimos fue, bueno, a ver, para comprender en qué consiste la historiografía o cuál es el estudio de la historiografía, lo primero que tenemos que dejar en claro es qué es la historia, ¿no? Entonces, tuvimos un pequeño ejercicio en el que por ahí el maestro, el doctor Morado, nos pidió a cada uno que hiciera su propia definición de la historia. Y al final, cuando las presentamos, nos dimos cuenta de que todos teníamos una definición diferente. Claro. Entonces, el punto de ese ejercicio era darnos a entender que también la definición de historia puede variar dependiendo, al menos en este caso, pues del paso del tiempo, de la manera en la que se ha escrito la historia. Entonces, así como con el desarrollo de la historia, ha cambiado la manera en la que ésta se escribe y todos los temas que ésta estudia, también ha cambiado su definición, ya sea por los motivos en los que ésta se enfoque. Por ejemplo, en aquel ejercicio varios comentaban que estudiaba individuos, unos que estudiaba sociedades a través del tiempo, que estudiaba movimientos sociales, etcétera. Entonces variaba mucho dependiendo tanto del enfoque que nosotros le dimos a nuestra definición, como pues también está influida por todo lo que nosotros hayamos leído, ¿no? Yo creo que cada uno construyó su propia definición con base en todos los conceptos que tenía sobre la idea de la historia o el estudio de la historia. Entonces, sí. Bueno, creo que eso también es muy relevante, ¿no? El hecho de que el concepto de historia puede variar dependiendo de lo que el historiador ha leído y por supuesto el enfoque que se le quiera dar. Esa es la clave del historiador, ¿verdad? Luego nos separamos entre el discurso y el sujeto, ¿no? Yo creo que aquí la clave es, de hecho, una de las modas actualmente en la historiografía, que también hay corrientes así o grupos muy sofisticados, ¿no? Que en lugar de hacer atractiva la historiografía, la hacen así como que una pandilla, ¿no? Para que sea para unos cuantos iluminados, pero bueno, sus razones tendrán, ¿verdad? Yo no voy a criticar eso, pero parte de lo que se plantea ahora es que tenemos nosotros como historiadores que, vamos a decirlo así, historionizarnos, también nosotros redefinirnos en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, no sé qué tan conscientes estemos, hace rato dije un comentario, a lo mejor no se captó bien, de que ya no nos podemos ver ni podemos intercambiar ideas como lo hacíamos, vernos a la cara como era antes. Yo creo que eso, por lo menos a mí sí me afecta, no sé a ustedes. Ahora nos estamos escuchando. ¿Quién les dice que dentro de 3 o menos años ya todo va a ser por hologramas o va a ser por otras formas, donde ya se va a perder la comunicación directa? Y yo no dudo que eso, para bien o para mal, afecte la vida social, la vida del ser humano, la vida colectiva, y eso tiene que ver con la historiografía, qué tan conscientes estamos de nuestro tiempo y, por ejemplo, qué tanto nos hemos puesto a reflexionar cómo va a cambiar nuestra vida, incluso nuestro discurso como historiadores, ahora con esto de la enseñanza no escolarizada. Yo no sé qué tan conscientes estemos de que sí estamos cambiando la verdad, no solamente de alguna conducta o un patrón cultural, pero eso también seguramente va a influir en la forma como nos relacionamos con la historia, los historiadores, y en este caso, cómo abordamos la historiografía. Creo que
recordando ese ejercicio con el maestro Morado, podemos retomar para el caso del COVID-19, si realmente es un antes y un después, o es más de lo mismo, ¿verdad? Y decir, no, ya regresamos en enero y se acabó y fue un recuerdo muy bonito, un recuerdo muy traumático, no sé, y ya. Entonces yo creo que también debemos tomar conciencia de nuestro tiempo y ver que realmente, digo, a mí en enero, si me dicen que iba a estar platicando con una pantalla, no me la creo. Estoy platicando con ustedes, pero no los veo, ¿no? Entonces no deja de ser medio exótico, para mí, medio raro estar hablando yo solo ante una pantalla, ¿verdad? En términos de la física cercana, ¿verdad? En la comunicación, pues estamos más de 20. No sé, esa es mi inquietud personal y que tiene que ver con lo que señaló usted. Adelante, otro comentario por ahí. Quería mencionar de la misma clase de historiografía, de hecho creo que fue la clase siguiente de esa, el maestro hizo otra especie de actividad o experimento, por así decirlo, que a mí personalmente me gustó mucho. Era un compañero había faltado y cada quien tenía que dar su versión de por qué ese compañero había faltado, y así todo el grupo compartió una serie de versiones completamente distintas y extrañas sobre por qué no estaba en clase. Al final, bueno, en la clase siguiente que ya asistió, explicó qué era lo que había ocurrido y era absolutamente contrario a todo lo que todos habían propuesto. Esto indica precisamente lo que estaba mencionando hace rato de la objetividad, es decir, pues alguien va a sacar una versión, pero es muy probable que de esa versión surjan otras ideas o así, y al final va a ser muy difícil saber qué era ficción o qué era correcto. Probablemente al final la versión que más vaya a pegar sea la que sea más escandalosa, lo que más llamativa se vea, no es la que sea más realmente verdadera. Fíjese que está interesante, y ahí tiene que haber dos respuestas, ¿eh? La respuesta del historiador, que él pues tranquilamente dice, este es mi punto de vista, esto es lo que yo propongo, esto es lo que yo encontré, y se acabó, ¿no? Ahí queda fin de la historia. La otra respuesta justamente es la del historiógrafo, la del especialista en observar a los observadores, valga el juego de palabras, ¿verdad? Y ahí entonces sí tenemos que encontrar justamente ese acercamiento, esa aproximación o esa presencia, ¿no? De eso que llamamos objetividad. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Por ejemplo, en historiografía, hablando de verdades y mentiras, vamos a encontrar los dos temas cruciales, creo que en los que más se han inventado cosas, ¿no? Inventado en el sentido negativo. La historia también es invención. La historia, acuérdense que como realidad no existe, uno la construye. La historia pasó. Eso, quién sabe qué pasaría hace 10 segundos, hace 10 horas. Nosotros reconstruimos eso que creemos que pasó. No deja de ser también un acto de fe. Ojo, pero bueno, eso ya sería la historia y no quiero meterme en esos vaivenes. A lo que voy es, el historiador tiene entonces también esa posibilidad de contar un montón de mentiras porque alguien se lo solicita, porque quiere quedar bien con alguien. Los historiadores por lo general siempre están ligados al poder o en contra del poder, status quo, como le quieren llamar, y la independencia y la revolución son ejemplos muy floridos, ¿verdad? Muy amenos, muy cotorros, de cómo se han dicho cosas, la verdad, exageradas. Y tenemos también, como todos los pueblos avanzados, nuestra historia de bronce, ¿verdad? Y nuestras historias monumentales. Y eso tiene que ver con la falta, el exceso o la necesidad de mayor objetividad. Ahí queda claro que a veces los historiadores contamos puras mentiras, ¿verdad? No contamos o contamos lo que creemos que pasó y no sustentamos esos acontecimientos, esos hechos, ¿verdad? Adelante. Bueno. Adelante. Que hable mi compañero Eliezer. No, dale, Eric, dale.
Bueno, solo quería opinar de lo que ahorita usted nos recalcaba de la situación en la que nos encontramos del coronavirus y la situación para el historiador. Me acordé a una de las clases que tuvimos ayer, en donde nos cuestionábamos qué clase de eventos son de procesos de eventos son los que inician un cambio, que hacen que se acabe una etapa, un periodo, y cuándo podemos nosotros, no sé, como que volver oficial ese cambio. En el momento, cuántos años tienen que pasar para que lo podamos ver desde una mejor perspectiva. Y pues creo que ahorita no sé, en el caso de esta pandemia es uno de esos eventos en donde pues ahorita se está cuestionando qué tanto va a cambiar las cosas y no sé, ha habido eventos en los que parece que el mundo va a cambiar por completo después de ellos y en realidad sí afectan, pero no con tal magnitud, y otros que es viceversa, que parece que no van a hacer la gran cosa y terminan cambiando más de lo que pensamos al mundo. Oiga, y en buen plan, ¿usted qué piensa? Porque que tenemos que historionizarnos, eso dicen las nuevas corrientes, ¿no? O sea, no solamente no pienses en el otro, piensa en ti y decir, bueno, a mí sí me está cambiando. Yo lo digo, yo no soy el que importa, pero a mí sí me ha cambiado. No sé el caso suyo. Sí, a mí también, desde lo más sencillo, no sé, de que cuando salía a la calle, ya sea para ir a la frutería o a cualquier cosa, yo automáticamente, o sea, ya como sin pensarlo, me alejo de las personas, pues la Susana distancia, cosas así. También pues uno se pone a preguntarse y hacer ideas de cuánto va a afectar en la economía, cuánto va a afectar para nosotros ahorita en la escuela, para el lado laboral, todo esto del home office que están viendo ahorita las empresas, de cómo están trabajando sus empleados desde casa. Claro. No sé, sí veo que van a haber muchos cambios con esto. Yo me acuerdo que cuando estaba en la Ciudad de México en el 2000, Carlos Slim, que todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Había sugerido parte de lo que hoy estamos viviendo, nadie hizo caso, ¿verdad? Él decía que para evitar el tráfico, imagínense, en esa megalópolis, era recomendable que los empleados nada más fueran 3 veces a la semana, que las otras partes trabajaran en el home office famoso, ¿verdad? Y pues no, se sonó así como que muy atrabancado, ¿verdad? Muy ficticio, y miren la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, ahí los historiadores han dado varias respuestas. Si estuviéramos trayendo a la cita los historiadores de finales del 19, sobre todo los positivistas, pues nos dirían que no nos preocupemos, que sea otra la sociedad que se encargue de evaluarnos, que nosotros, como somos seres conscientes, nos va a traicionar las preferencias, la subjetividad, y que dejemos que sean otras sociedades las que se encarguen de juzgarnos. Ustedes, vamos a ver, por ejemplo, a Gonzalitos, ¿verdad? El doctor José Eleuterio González, cómo sus estudios llegan de historia, más o menos hasta la consumación de la independencia. Él dice, de lo demás se encargarán otros, porque algo así como que yo no me quiero comprometer, o yo no estoy capacitado para verme a mí mismo. O sea, en algún momento se han dado respuestas a esto. En el caso nuestro, habría que pensar si estamos capacitados, preparados, ¿verdad? Armados, como se dice, para autoevaluar la sociedad en la que nos encontramos y ver si este COVID realmente nos va a afectar, o, como alguien dijo por ahí, no sé quién sería, nos cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces, habría que categorizar, ¿no? y separar de cosas serias a cosas más chuscas. Adelante, si hay por ahí otro comentario. Sí, buenos días, profesor. Sí, sobre lo que comentaban, dando un poco de giro a lo que han mencionado, pero creo que algunas cosas son ciertamente pertinentes con lo que ya habían dicho. Sobre lo del video que habíamos visto, a
llama mucho la atención cuando cuando se habla sobre la honestidad que debe de haber en este estudio historiográfico. Definitivamente creo que es algo con lo que nos quedamos todos, es algo imposible llegar a un punto objetivo en la historia, pero entendemos que hay verdades que son, que nos revelan las evidencias que tenemos. Y bueno, en el caso de México sabemos que esas evidencias, mucho se lo debemos, por ejemplo, al periodismo. Definitivamente vemos en los grandes cambios sociales y políticos el actuar de la prensa, ya sea a favor o en contra, ya sea corrupta o incorrupta, ya sea dividida o no, pero vemos el actuar de la prensa y viendo en el ejercicio de la historiografía, creo que realmente es muy importante y no sé si lo vayamos a ver más adelante, pero es un recurso muy necesario que tenemos aquí en México. Claro. Y sobre eso, también con lo que usted mencionaba, creo que este discernimiento que tenemos para para llegar a esta verdad o a través de la honestidad, ciertamente requiere una habilidad. Requiere una habilidad que debemos de ejercitar, que claro, pues puede haber unos más capacitados que otros o que nazcan con un talento más previamente ejercitado, pero creo que nosotros definitivamente, más que nada con estos cambios, como usted menciona y mis compañeros han mencionado, es algo que debemos de ejercitar continuamente y no perder la práctica en el análisis de estos eventos. Sobre todo porque no sabemos en qué vaya a terminar y tenemos que prepararnos, estar conscientes de cómo podemos actuar ahora, ¿verdad? Ya esta realidad nos está imponiendo nuevos estándares, nuevas relaciones humanas y el historiador no se puede quedar callado. Dijimos que el historiador no vive en una burbuja, ¿verdad? Aislado de todas las pasiones y de todas las deshonestidades. Finalmente yo creo que el autor cuando habla de honestidad es porque él está muy invadido allá, sobre todo en la Ciudad de México, de gentes que no tienen principios, no tienen, bueno, iba a hablar de antepasados, pero ¿para qué, verdad? No tienen referencias, por no decir más feo, y se ponen a hacer, según ellos, libros de historia, textos de historia, incluso se llaman historiadores, ¿verdad? Yo creo que no solamente tiene que ver con el historiador profesional que no cumple con la ética, que no cuenta la verdad y sobre todo que está consciente de que está inventando cosas. Tiene que ver también con todos estos personajes que son autores de bestsellers, ¿no? Y que venden miles de libros al año y que se dan la etiqueta de historiadores. Y lamentablemente esto lo van a ver en la materia de difusión. La gente los lee, la gente los apapacha, los compra, ¿verdad? Y a lo mejor quiere decir, como usted dice, no hemos explotado nuestros dones, ¿verdad? Y no tenemos la habilidad para competir y para llamar la atención de que realmente nos están vendiendo, ahora sí que oro por espejitos, ¿verdad? Nos están, ¿cómo se llama? Cambiando todo el argumento, toda la verdad histórica por ficciones que a ellos conviene o que a la gente, o que creen que la gente le gusta. Siempre, por ejemplo, el tema de Gonzalitos, que yo he leído un poco, ¿verdad? Los historiadores que les gusta dar conferencias sobre el personaje, en lugar de hablar del científico, del positivista, del historiógrafo, incluso se le podría llamar historiólogo, ¿verdad? Del higienista, un tipo que además desarrolla la farmacopea de los primeros en México, y todo un montón de monerías que adornaban a este señor. Se pueden hablar de su relación matrimonial, ¿verdad? Que la esposa le puso el cuerno con Mariano Arista y que se exhibía en público y quién sabe qué más. Un poco como que a la gente le gusta ver sangre, a la gente le gusta el morbo, y eso es lo que tenemos que hacer los historiadores para llamar la atención, para decir que somos muy agradables, muy frescos en nuestra expresión, en nuestro contenido. Y yo creo que por ahí va quizás lo que quiso, no sabría en concreto qué quiso decir Villalpando, pero eso de honestidad, ¿no? Y en Monterrey
no cantamos malas rancheras, tenemos un montón de personas, de conocidos míos, me llevo bien con todos ellos. Ya no peleo como peleaba hace 30 años, digo, ya hay que reconocer cuando pierdes una guerra y cuando no la ganas. Pero eso, yo creo que por ahí va lo de honestidad. No sé si por ahí, con ese punto, pudiéramos cerrar. ¿Alguien que quiera tocar el tema? ¿O qué entendió por honestidad? Por ahí, compañeras, la historiografía no es un asunto de hombres, también de mujeres, así que adelante. José Ricardo, adelante. Bueno, no soy compañera, pero pues... No. Ahorita participa, no se preocupe. También algo que observé mucho y que siempre irá de la mano con la historia es la forma en la cual se escribe. Porque sí se hizo... Bueno, yo hacía mucho hincapié, también por lecturas que nos dieron en historiografía, sobre que al final de cuentas la historia necesita de la literatura para que al momento de ser expresada sea clara, concisa y tenga un sentido en sí lo que se está contando. Claro. Porque al final de cuentas, si no se transmite ese conocimiento en escritura y si no se plasma de una buena manera o con las palabras adecuadas, puede cambiar mucho el contexto. Porque incluso con los títulos, como el comentario que puso Elías, lo razoné con la otra historia que puedan ver que hay otras historias o que es una historia alternativa o que significará otra cosa. Por eso siempre he visto que es muy importante cuidar la redacción y al ir a algún curso o tener alguna materia, no sé si haya, sobre la escritura histórica. Miren, así rapidísimo, porque lo que usted dice es de vital importancia, no para la materia, para la carrera, ¿no? A los historiadores siempre se nos ha dicho que no sabemos escribir, que escribimos con las patas, ¿verdad? Digo, en el buen sentido de la palabra, o que somos muy aburridos, que nuestras construcciones gramaticales, nuestra sintaxis es muy fría, casi a veces muy aburrida, ¿no? Y que le falta más esa agilidad, le falta más esa frescura, le falta ese apropiarse del lector en las primeras páginas, ¿no? Como sucede con los grandes escritores, vamos a decir, mexicanos. Rulfo le hace el primer párrafo de Pedro Páramo y te atrae, ¿no? En este caso, anda por ahí esa espina clavada, ¿no? Yo la verdad, no, le hago caso, a veces sí, a veces no. Hay algo de cierto y hay que reconocer, pero zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo creo que a mí me da mucho miedo el historiador que luego se cree literato, y también me da miedo cuando el literato se cree historiador. Yo creo que tiene que haber ahí una interrelación, un intercambio de quehaceres y reconocer que la historiografía de los años 50 para acá ha mejorado mucho cuando los literatos de manera consciente se embarcaron en temas que eran del historiador y que le dieron su finura, le dieron su textura, pero no se apropiaron del quehacer ni tampoco quisieron hacerse pasar como historiador. Estoy pensando en nuestro paisano por ahí, Alfonso Reyes, con su visión de Anáhuac, y en el caso de Octavio Paz por ahí, con un par de textos, quizás el más conocido que navega entre la antropología filosófica y la historia, que es ¿cómo se llama? El laberinto de la soledad. Entonces yo creo que la literatura no choca, pero también es importante. Yo creo que aquí la clave, compañeras, compañeros, es que escribamos. No podemos ponernos a escribir después de 5 años de titulados. No, tenemos que escribir, no todos los días, cada semana, a lo mejor 2, 3 cuartillas, no sé, porque el ejercicio escritural es lo que nos va a permitir tener esa capacidad de comunicarnos. Ya luego le ponemos adornos, ya luego le ponemos esferitas, ya luego le ponemos detalles, pero creo que primero tenemos que leer y luego tenemos que acostumbrarnos a escribir. Entonces, eso creo que es la clave. Por ejemplo, muy interesante porque usted dice, ¿por qué llegaron o pegaron fuerte o calaron fuerte los historiadores de principios del 19? Bueno, ya de una vez estamos entrando en clase.
por dos razones. Primero, la mayoría tiene una formación conventual, o sea, son historiadores de hábito, ¿verdad? De toda y birrete, como se dice por ahí. Es aquí sí que tuvieron toda la preparación que se daba en aquel tiempo en las universidades, vamos a llamarlo así, teológicas o religiosas, ¿verdad? Donde se veían cuestiones enciclopédicas, todo el conocimiento de entonces. Y segundo, acuérdense por ahí, creo que viene en el programa, son también periodistas o gente que escribe casi todos los días, cada tercer día, en los diarios, en los pasquines, en los rotativos de entonces. Entonces, por eso sus escritos sí calan fuerte, sí son traducidos a otros idiomas, son atractivos para, como vamos a ver a Carlos María de Bustamante y vamos a ver a Servando Teresa de Mier o Fray, como le llaman, ¿no? Fray Servando, que acuérdense que después de su discurso sobre la Virgen de Guadalupe le quitan lo Fray, pero bueno, la gente le sigue diciendo Fray, vamos a decirle Fray Servando. Vamos a subirnos al carro de la mayoría y ahí está una respuesta, ¿verdad? Luego después los historiadores ya no escriben tanto en el periódico, en la literatura y se nota después de que son textos muy pesados a veces, ¿no? Que no los diluyen tan fácilmente, sobre todo el lector general, ¿verdad? El público. Nada más escriben para nosotros, para los colegas. No sé si hay por ahí otro comentario, ya son 9:23, me faltan por ahí un par de cosas que comentar, algún otro punto, no quisiera censurarlo, ¿verdad? Tal vez yo. Adelante, Sí. para que entienda el gremio. Sí, ya, yo voy. Pues es que cuando mencionó lo de, por ejemplo, Octavio Paz y su libro de El laberinto de la soledad, pues creo que es un buen ejemplo para remarcar el hecho de que como historiadores y así, siempre hay que mantenernos actualizados y, o sea, saber plasmar eso cuando escribimos algo. Yo me acuerdo que cuando empecé a leer ese libro, porque pues no había leído nunca a Octavio Paz, y dije, no, ¿cómo puede ser eso posible que no he leído a Octavio Paz? Y bueno, eso fue hace mucho, estaba yo en prepa, o no me acuerdo si salí de secundaria. Oh, excelente. Entonces lo empecé a leer, y como fue hace mucho, ya no me acuerdo exactamente qué tanto leí, pero fue el principio nada más, porque sí me acuerdo por qué lo dejé de leer, porque había ciertas partes en donde él no insinuaba nada malo hacia la mujer, pero como que asumía ciertas cosas sobre la posición que la mujer tenía. Claro. Y pues obviamente era la posición que la mujer tenía en aquella época, pero yo como persona de esta época estaba como que, rayos. Entonces yo pues estaba muy chiquita como para realmente comprender y aceptar el hecho de que ese libro pues no era de mi época, pero sí me hizo notar mucho ese contraste que podía haber en los diferentes libros o textos que hablaran sobre lo que era la sociedad en cierto lugar o en cierta época. ¿No? Y lo que éramos los mexicanos. Finalmente lo que inquieta a Octavio Paz en ese texto es ¿qué es ser mexicano? Esa sí. Es la pregunta tesista, ¿no? Tesis. Sí. No, qué bueno, yo creo como quiera, si bien el libro no la marcó, sí influyó en su vida, en este caso, y qué bueno que usted reconoce que la bronca no es Octavio Paz, sino la bronca es que a veces no estamos preparados para volar. Sí, pues. No, la verdad, todo un personaje, yo sé, por sus ideas, por su ideología, Octavio Paz ha sido muy vilipendiado, vituperiado, pero creo que ya en el plano de la poesía es nuestro principal aporte, ahora sí que la humanidad, por ahí decía un amigo que también ya falleció, dice que para fortuna de los mexicanos, la poesía descansa en paz. Entonces, creo que tiene mucha razón. No, es una, hay sobre todo los que tienen chance, sobre todo que lean el capítulo que se llama Máscaras Mexicanas, ¿no? Que ella hace referencia a los que tienen el nombre de una hacienda del actual presidente. Y se refiere a la Malinche, a la madre
vilipendiada, ¿no? Subjuzgada, y que representa justamente la nación mexicana, y que él hace una serie de metáforas, ¿no? sobre la conquista y el encontronazo de dos sociedades, y cómo esto nos afecta, fíjense bien, y esto que también fue un tema de los años 60, 70, todo eso provocó que el mexicano en general, ¿sí?, tengamos eso no lo digo yo, para que no digan que yo lo inventé, un complejo de inferioridad hacia lo exterior. Yo no sé si eso sea válido todavía, a lo mejor fue una invención de don Octavio, que descanse en paz, ¿verdad? Pero de ahí sale eso, y luego se suman otros autores, Samuel Ramos, no sé si lo han referenciado por ahí, y entonces el complejo de inferioridad del mexicano, derivado pues de esta mestizaje, ¿no?, tan cruel y despiadado que se da después de 1521. Entonces ahí están metidos los literatos a funciones que a lo mejor debieran hacer los historiadores. Por eso les digo, aguas, hay que tener cuidado, pero ahí está la información. Chequen Máscaras Mexicanas de El laberinto de la soledad. Creo que como mexicanos y como historiadores tenemos que haber leído ese libro, igual el de nuestro paisano por ahí, el señor que está a la entrada de filosofía, ¿no?, que es Visión de Anáhuac, que por ahí su frase inicial se la copió otro literato que ese sí hizo mucho sobre la historia, Carlos Fuentes, con La región más transparente. Él dice: bienvenidos a la región más transparente, y dijo don Carlos Fuentes: de aquí soy, y véngase para acá la frase, y le dio título a un libro, a una novela de él, que es también. Pero bueno, ya luego hablamos de los literatos, si hay tiempo, cuando vemos historiografía del siglo XX. Bien, no sé si hay alguna compañera por ahí tenga algún otro comentario, para si no pasar ya al orden del día, y ya dar por terminado este interesante foro, que como habrán notado, lo importante no es lo que diga yo, sino lo que digan ustedes. Bueno, de todas formas, si hay algo por ahí. Bueno, en el punto número 3 ya adelanté varias cosas. Entonces, en la actualidad, la historiografía o lo historiográfico se ha vuelto un campo de cultivo, yo creo que bastante complejo, bastante diverso, para bien o para mal. Yo quisiera creer que para bien. Y no tenemos entonces un punto de vista. En los últimos 20 años, pues hay dos escuelas que han trabajado de manera conjunta, pero que sí se van a diferenciar en cuanto a resultados por su historiografía que hacen. Por ejemplo, la UNAM, ¿verdad?, que sigue haciendo todavía trabajos tradicionales, avanzados. Y por otro lado, la universidad, a propósito hablamos de los jesuitas la vez pasada, la Universidad Iberoamericana, ¿no?, que también tiene por ahí su campo de historiografía, que más que tradicional, más que clásica, ellos están muy involucrados, lo que dijo hace rato un compañero, con todo lo que es el posmodernismo, ¿verdad? Y cómo el posmodernismo se va a involucrar también en la historiografía. O sea, un poco hablando del COVID, cómo el posmodernismo va a invadir, va a afectar o va a influenciar en el quehacer historiográfico. Entonces tenemos una variedad de enfoques. No es el objetivo de la clase, ya lo vieron con el doctor Morado por ahí, todo lo que se ha dicho, pero en lo que vamos a hacer en esta materia, que esto aquí sí yo soy responsable de lo que está por ahí escrito. No podemos hablar de un grupo de historiadores o de un grupo de historias si no tenemos en cuenta el contexto y la época, que parece que son sinónimos, pero no. La época se refiere a la etapa, ¿no?, al periodo. El contexto se refiere a la realidad de un contexto político, un contexto ideológico, si la iglesia está dominando por ahí, si hay una tendencia hacia el liberalismo, hacia el nuevo régimen, hacia las nuevas formas, si estamos hablando
de un ámbito de la contracultura, ¿sí? Hablando de posmodernismo, ¿verdad? O si estamos hablando de un periodo de entreguerras, como es el caso de la Escuela de los Anales. Entonces, el contexto y la época son puntos claves para entender por qué el historiador escribe como escribe, ¿verdad? El otro punto, ahorita que hablábamos de honestidad, pues tenemos que ver también la formación académica e ideológica del historiador, si es un tipo que se desarrolló en los conventos, o se desarrolló en las universidades públicas, en las universidades privadas, o si de plano no estudió historia, sino que es ingeniero, es abogado. La mayoría de nuestros grandes historiadores han sido abogados. Acuérdense que la profesionalización es prácticamente nueva. Estamos hablando de mediados del siglo XX. En el caso de Monterrey, estamos hablando de los años 70. Entonces, otra gente se encargó de hacer la historia por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí influye mucho la formación académica, la formación ideológica para pensar de cierta manera, lo cual no quiere decir, y sí quisiera aclararlo de una vez, que no necesariamente un tipo de pensamiento corresponde a un tipo de formación. A veces los clérigos son más radicales y más aventados que los laicos, y a veces los laicos son más fresas, ¿verdad? Son más conservadores que los propios frailes o los historiadores de la iglesia. Entonces, yo creo que eso también influye, y eso de alguna otra manera tenemos que considerarlo a la hora que hagamos el análisis historiográfico. Es importante también, ahorita que hablábamos de cómo escribe el historiador, quién lo lee, las críticas y los alcances de las obras históricas. Hay obras que se difundieron muy bien, que tuvieron mucho apego, otras que realmente se van a censurar. Por ejemplo, casi todo lo que se escribe en el llamado mundo colonial mexicano, que lo correcto sería la etapa virreinal, pues muchas cosas van a ser guardadas, ¿no? en la censura. Otras se van a difundir en otros idiomas, y es hasta el 19 prácticamente cuando vamos a conocer ese trabajo. El caso a veces es por cuestiones de principios, por religión, a veces es por otra cosa. En el caso de nuestra crónica de Alonso de León, la vamos a conocer prácticamente en el siglo XX, y fue escrita allá por el siglo XVII. Entonces creo que es importante ver la crítica, los alcances, qué tanta eficacia, qué tanta aceptación tuvo una obra en su tiempo, para también nosotros identificarla, irla analizando, ¿no? Qué es lo que está acá abajo, la masa lectora y la influencia de los textos. Ahorita, excelente la participación de la compañera con Octavio Paz, ¿no? Yo creo que esos libros se llevaron en prepa, se llevaron en ámbitos académicos amplios, y pues bueno, fueron textos que marcaron al ser social, ¿verdad? Al ciudadano joven, para referenciarse con su país, en este caso con la llamada nación mexicana. Entonces es importante ver cómo influye en la masa lectora, cómo han influido esos textos, ¿verdad? En el caso de nosotros, acuérdense que el Estado mexicano desde mediados del siglo XX, prácticamente después de Lázaro Cárdenas, el Estado se encarga de definir los libros de texto, y en este caso los libros de historia. Y si ya desde Porfirio Díaz había intentos por que el Estado brindara su visión de las cosas, en este periodo ya del Estado mexicano, del milagro mexicano, como luego se le va a llamar, el Estado se encarga de dar su propio punto de vista sobre la historia, y sobre todo quedar él como, vamos a decir en términos muy sencillos, como el papá de los pollitos, ¿verdad? El otro punto es que la historiografía, el quehacer historiográfico, pues está interactuando con muchas disciplinas, con muchos paradigmas científicos. Por ejemplo, en el caso de un servidor, afortunadamente ustedes ya lo superaron, ¿verdad? ¿Cuál era el paradigma cuando uno estudiaba historia? Pues básicamente era el materialismo histórico. Y el materialismo histórico nos daba recetas para todos,
nos daba respuesta para todo, y pues la historia estaba también influenciada por estas ideas, si no de Marx, sí de los marxistas, ojo, ¿no? O sea, realmente los estudios marxianos casi nadie le entraba, todo el mundo leía manuales soviéticos, cosas por ahí, y que a lo mejor ni siquiera habían entendido lo que el pobre Marx quiso decir, pero ese era el paradigma, ¿no? Y además el quehacer uno estudiaba historia no para entender el mundo, no para comprender el mundo, sino aparte de eso para transformar el mundo, un poco como parodiando a los anales, ¿verdad? Qué bueno que eso ya quedó atrás, y ya ahora la historia se toma con más seriedad. Nosotros éramos más ingenuos, por no decir otra cosa, y yo hoy estoy consciente de ello, y claro, no volvería a repetir lo que hice, pero sí estoy consciente de que éramos algo más que soñadores. Entonces, el desarrollo de la historia está involucrado con otras disciplinas. Hablamos de periodismo, las compañeras hablaban hace rato, y el compañero de la literatura. Las disciplinas involucradas con la historia son N, ¿verdad? Y desde el momento mismo en que estudia la historia, yo no sé cuántas respuestas podamos dar. La historia estudia casi todo y nada, ¿verdad? Uno puede hablar de la historia de la cocina en Nuevo León, y a partir de ahí hacer una serie de categorizaciones sociales, culturales, encuentros de mundos, ¿verdad? De los mestizos, los tlaxcalteca, lo mexica, lo español, lo sefardita, no sé. Entonces, realmente el tema es lo de menos. El historiador siempre tiene capacidad de análisis para temas diversos. Algo que por ahí yo dejé pendiente porque no se financió, la historia del deporte. Es otro. O sea, ¿cómo explicar la ciudad de Monterrey a través del deporte? Pues sí se puede, ¿eh? Uno puede agarrar el béisbol, el fútbol, y ahí interpretar a las clases sociales, la clase obrera, los empresarios, bla, bla, bla. Sobre todo lo que se consume en los juegos, y antes y después, bebidas por ahí espirituosas, ¿no? Entonces, hablar de las empresas, hablar del mercadotecnia, ¿sabes? Entonces, actualmente, en el siglo XX sobre todo, se ha involucrado mucho con la teoría de la historia, que esto ya lo comentamos hace rato, ¿no? Y con la epistemología, que son las teorías del conocimiento científico, donde ya a la historia se le etiqueta ya como una ciencia en todo el sentido de la palabra, y donde el historiador pues tiene que no solamente describir contextos, checar documentos, sino además escribir con cierta propiedad, con ciertas categorías, para estar en el ámbito de las teorías del conocimiento o epistemología. Creo que esto lo vieron por lo que me platican con el colega Morado, y bueno, eso por ahí andaría entonces la historiografía. Finalmente, yéndonos a un primer concepto, nosotros vamos a empezar por un concepto de inventario. Es decir, bueno, en esta época, ¿qué se escribió? ¿Quiénes lo escribieron? ¿Cómo lo escribieron? ¿Por qué lo escribieron? ¿Y qué tanto nos queda? ¿Qué tanto podemos retomar de ese conocimiento? Estas preguntas tienen que ver entonces con ese concepto de inventario, que, como verán, no es sencillo, pero tampoco es complejo. O sea, es un poco quitarle tanta paja, como dicen los compañeros por ahí, tanta paja a esto que debe ser atractivo y debe ser sencillo, aunque no es fácil. Sencillo y fácil no es lo mismo, ¿verdad? Este concepto de inventario, que con esto nos quedamos, con esto concluimos el tema, de una primera idea de qué onda, ¿verdad? ¿Qué es la historiografía, por lo menos para el caso mexicano, regional? Un concepto de inventario, ¿no? Pueden, si no están de acuerdo, siéntanse en la mejor situación de no estar de acuerdo, pero creo que para ir avanzando tendríamos que empezar por ahí. Luego ya podemos comenzar a teorizar, comenzar a hablar sobre el ser humano, sobre el ser, sobre la nociología, la epistemología, sobre la ontología, el ser, ¿verdad? La historia. Pero vamos primero a ver qué tenemos, qué hay. Bueno, entonces con eso nos quedamos. No sé si ya pasando al número, vamos a brincarnos al 5. Si los equipos que me mandaron
en la lista de Excel vayan a ser los mismos para la historiografía, o si hay cambios, les encargo mucho porque tenemos por ahí algunas tareas. Esta tarea que vamos a ver va a ser individual, pero ya las próximas queremos que sean en equipo. Entonces, por favor, si va a ser la misma lista, háganmelo saber. Y si va a haber cambios también, envíenmelos por favor para ir haciendo ya el banco de datos donde vamos a ir registrando sus nombres. Acuérdense que es nombre y matrícula, si son tan amables. Vamos a dejarlo esto abierto. En el transcurso de la semana veré si ya me mandaron, si me dijeron que van a ser los mismos o si hay algún cambio. ¿Está bien? Vamos a ver lo de la actividad. Tenemos una primera tarea que es sobre un video. Déjenme ver si lo puedo ver más. Y ya con esto cerramos. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Es un trabajo de 2 cuartillas, realmente muy tranquilo, es individual. Y el punto central es que tengamos algo más, algo fresco sobre lo que se habla, sobre un tema de historiografía, como es el tema de la independencia. Ya les dije que los temas más ocurridos son la independencia y la revolución, más la revolución que la independencia. En el caso de, por ejemplo, las historias de género, la historia de las mujeres, apenas comienzan a crecer los trabajos sobre el papel de la mujer en la independencia. Todo estaba cargado hacia las famosas Adelitas, ¿no? Pero yo creo que ahora ya hay, desde los años del 2000 para acá, trabajos interesantes. Pero bueno, lo que me interesa comentarles es que vamos a estar en el ámbito de las tecnologías de la información. Vamos a acercarnos a los grandes pensadores, grandes historiadores, a través del video, a través de los medios electrónicos. Entonces vamos a ver por ahí un video de un historiador, de un analítico historiador muy interesante que tiene que ver con este video. Vamos a sacarle 2 provechos para esta materia y para Historia de México. En este caso lo vamos a ver desde la perspectiva de historiografía, pero también nos sirve para Historia de México. Entonces vamos a ver un video que lo pueden ver en equipo, ¿verdad? Pero es resultados individuales para cotejar las interpretaciones que ahí se vierten sobre el proceso independentista. Lo van a ver ustedes en el momento que gusten, de aquí a la próxima clase. Es un video que dura un poquito más de 1 hora para ampliar su horizonte, su perspectiva sobre la historiografía. Entonces va a ser un trabajo individual de 2 cuartillas, donde van a desarrollar 5 ejes temáticos. Por ahí yo les hago una sugerencia de 10, nada más van a utilizar 5, y lo entregan en el transcurso de la próxima clase, y lo más importante, pues, que lo comentemos, ¿verdad? Y ya vamos a avanzar. En lugar de leer, ahora sí, un texto, vamos a ver un video. Y acuérdense, les dije en la clase pasada, vamos a ver 2 tipos de lecturas, que es a los clásicos, Lucas Alamán, Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, José María Luis Mora, pero también vamos a ver a los analíticos. En este caso vamos a comenzar con un analítico y vamos a ver qué nos dice. La verdad, el video está muy, muy fresco, muy diluido, no digo que entretenido, porque la historia no es show, ¿verdad? No es espectáculo. Pero bueno, creo, por eso lo escogí. Hay varios, pero la verdad cuando son pesaditos, yo trato, no porque no tengan ustedes alcance, pero sí tenemos que procurar que cuando uno sale en un video en la televisión sea más preciso en muchas cosas. Es un historiador, Tomás Pérez Bejo, por ahí luego vemos la ficha de él. Es un programa de radio que se hace en televisión también, y es la independencia como un problema de historiografía. Ahí está la ficha completa. Estas son las 10 líneas, ¿verdad? Quizás ahí lo más interesante por ahí
sobre todo para los públicos que les gustan la héroe o villano, muy interesante el punto 7. ¿En quién recae la paternidad de la independencia? En Hidalgo y Iturbide. Digo, si les pregunto ahorita, pues nos dan las 12 del día, ¿verdad? Y no llegamos a ningún acuerdo. Vamos a ver ahí cómo lo plantea el autor. Incluso a Hidalgo a lo mejor lo hemos exagerado. Dice que como portador del liberalismo, yo de entrada creo que sí hay algo de eso. Pues quién es un servidor, ¿verdad? Comparado con el señor Vejo, ¿verdad? O Vejo, es Vejo. Portador, por eso le pongo entre comillas, ¿verdad? De liberalismo. Y el marxismo, pues lejos de hacer buena labor en la historia, a veces la ha distanciado, la ha maltratado mucho. Entonces hablamos de una concepción delirante. Como verán, no estoy siendo claro en nada, porque la idea es que ustedes lean el video. Esto nos va a servir para la clase de historia, la esencia de las reformas borbónicas. Él no cuestiona este concepto que yo ya comencé a cuestionar hace la clase pasada, el concepto de reformas. Él las da por sentadas. Bueno, él sobre todo es analítico, ensayista, más que metido a los papeles, ¿no? Aunque también hace investigación. Hasta ahí, él comienza hablando de que, un poco parodiando el Génesis, de que como Moisés, las élites criollas no vieron la tierra prometida. Quién sabe qué quedará decir con esto. Yo ahorita ya no me acuerdo, así que véanlo ustedes, ustedes. Y aquí está la liga, vamos a ver si jala. Ahí va. Estoy pensando en Chema Portillo, toda una serie estoy pensando, ¿cómo se llama? Muere de la Vera de Cozana, o sea, Juan Ortiz, Marta Terán, es decir, o sea, que es que hay toda una serie de nombres. Yo digo, la persona que esté interesada, desde luego en mi bibliografía aparecen citados todos, y yo creo que son lecturas. Es más fácil leer mi libro que ellos, porque ellos son libros más historiográficos. Esto tiene una voluntad. Claro, después la editorial, cuando yo les digo que tiene una voluntad de divulgación, me dicen, no, hombre, este libro solo es para historiadores. Entonces ya me dejan a mí absolutamente chafado. Pero digamos que bueno, un poco la voluntad es esta, ¿no? Es decir, o sea... ¿Sí se vio, verdad, algo? Sí. Bueno, sí. Está muy interesante como verán. El tipo sabe expresarse muy bien, es así, muy agradable. Entonces yo creo que eso también cuenta a la hora de que se mete uno a la cuestión de los videos y de la difusión, de la divulgación. Entonces échenle un ojo por ahí, véanlo, coméntenlo con sus compañeros. Y es un trabajo muy cortito, dos hojas, 2 cuartillas. Cada cuartilla, acuérdense que son más o menos 25 líneas en Arial o en Times New Roman, 12 puntos, 25 líneas, serían 50 líneas más o menos, lo que estamos esperando. No sé cuántas palabras sean, pero no son muchas palabras, ni son no es mucha paja. Nada más, cuando lo estén viendo, pues échenle una ojeada a los ejes temáticos. Siéntanse en libertad de inventar otro si quieren. Nada más luego me dicen cuál es para irlo agregando. Recuerden que este es el primer semestre que damos la materia, entonces estamos partiendo de cero en muchas cosas. Cuando yo di historiografía, el video también se inventaba, digo, para que vean de qué estamos hablando. Y creo que tenemos que utilizar las tecnologías de la información, y ahí no podrán decir que no estamos usando lo que está de moda. Yo la verdad los envidio, ¿no? En tiempos esto nos hubiera resuelto muchas cosas, sobre todo los PDFs y los bancos de datos, pero bueno, en aquel tiempo pues eran otros, ¿verdad? Pero sí, uno ve con mucha envidia de la buena, ¿verdad? Envidia de la buena, todo lo que ustedes ahora disponen, y también yo lo dispongo, así que yo también debo de disfrutar.
En un momento más en la carpeta lo van a encontrar, se les va a llegar a su correo, me supongo. Y échenle un ojo también al Face. Al ratito por ahí vamos a poner una nota sobre esto para que les sirva como referente. Este es el autor por ahí que vamos a ver, ya lo vieron hace un momento. Y esta es una de sus obras clásicas de la que estaban hablando por ahí, Elegía Criolla. Ahí lo vamos a... En un momento más se los hago llegar por el Facebook en efemérides. Bueno, no sé, les agradezco mucho su participación. Acuérdense que eso, además de que cuenta, es lo que le da sentido a este medio, ¿verdad? Les agradezco mucho su participación. Por favor, nunca se sientan con la idea de que vamos a criticarlos o sus compañeros van a burlarse. Acuérdense que estamos en respeto mutuo, no solamente a la persona, sino también a las ideas. Así de que por favor siéntase siempre en la comodidad de que van a ser escuchados y sobre todo va a ser respetado lo que digan. Entonces, no sé si hay más por ahí, estamos llegando ya, bueno, ya pasamos el límite que nos sugieren en las plataformas para no hacerlas tan pesadas. ¿Algún comentario, compañeros, compañeras? La tarea es para la próxima clase, tienen por ahí varios días para hacerla. Es una hora y pico el video que dura y en lo que hagan la redacción. Entonces creo que está sencillo la operación. ¿Alguna dudas o comentarios? Bueno. Sí, profe, yo tenía una duda. Adelante. De los 10 ejes, solamente vamos a elegir 5, ¿verdad? Nada más. Sí. Y siéntanse con la idea de que, ¿sabes qué? Yo quiero inventar este eje tema. Porque es un ejercicio subjetivo, ¿no? O sea, decir que el profe es 100% objetivo, ni mi abuelita se la cree, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden decir, ¿sabes qué? El profe no destacó esto, o a lo mejor se brincó esto. Entonces, diga, ¿sabes qué? Voy a hacer 4 del profe y una o 2 que yo inventé. Y, sí, nada más 5, por favor. En el orden que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden empezar por el final. Pueden empezar diciendo que Iturbide es el padre de la patria, por esto y esto y esto, y no pasa nada, ¿verdad? Okay, gracias. La idea es que lo leamos, por eso son 2 páginas, ¿verdad? Si así son 20, pues se las leo ya por diciembre, ¿no? Porque ahorita, sinceramente, créanme que sí tengo que leer mucho todos los días y tengo que ser selectivo. Además, todos andamos en el mismo orden. Otro comentario, por favor. ¿No hay? Bueno, entonces al ratito checan su carpeta. Bueno, les va a llegar porque cuando se los voy a enviar, pero como quieran va a estar en la carpeta. Y no dejen de estar ahí en el Facebook. Ya la otra semana a lo mejor alguno de ustedes va a publicar cosas, no se preocupe. No es un rollo personalista, ni es la egoteca del profesor, sino que es la egoteca de todos nosotros, ¿no? Bueno, si no hay más, agradezco infinitamente su asistencia, su participación, pero sobre todo su disposición y interés por esta materia. Si no hay más, entonces nos vemos y cuídense, nos vamos a ver todavía mañana, ¿verdad? En otro canal, en otro equipo. Muy bien, bueno, que tengan buen día, buena mañana, aprovechenlo y cuídense mucho. Gracias, maestro, hasta luego. Gracias, maestro, buen día. Buen día. Gracias, profesor.